No, si ¿Cuándo no te la veo. parece empezar? Sí, si quieren pueden comenzar, ya hay 17 personas y se va Bueno, sumando y yo estoy sumando a la gente. bueno. Bueno, María, entonces te presento. Bueno, María Esther Josami es de todo y es de todos. y sobre todo es nuestra, que la queremos tanto. Gracias. Y es mi querida amiga. Ayer fue su cumpleaños, así que, bueno, esto es un festejo también, María, como nos gusta festejar Gracias. a nosotros, los que Trabajando, haciendo lo que nos gusta. Así Claro. que, bueno, felicidades, querida, y un placer que estés dando esta charla, y bueno, es una forma más de presentarnos y contar quiénes somos en APSIVA. Agradezco que seas vos en este momento quien estás, como todos los que se han propuesto. Y bueno, y el tema de María ha trabajado muchos años, doctora en psicología social, ha sido profesora en la maestría en psicoanálisis, va a volver a hacerlo de alguna u otra manera, virtual o presencial, a eso me refiero, ¿no? Sí. Es profesora del doctorado y, bueno, ha sido profesora en Tucumán, ¿no? También. Tucumán, aquí también, es decir... Y en la UBA. La historia es larga. Mucho la UBA con el tema de adolescencia, que es de lo que va a hablar hoy. Sí. ¿Tienen cuántos libros publicados? 3, de Pasiones y Destinos. De Exilios y Destinos. Exilios y Destinos, y el otro. De Violencias y Destinos. El Destino está en los 3, sí. Me parecía que yo iba a ser reiterativa. Y el Destino está en los 3. Está en todo. Bueno, María, cuando quieras empezar es todo tuyo el tiempo. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que estoy muy agradecida a mi amiga Mabel Levato, a todo el equipo de APSIVA, donde hay muchos amigos, compañeros, algunos que espero que terminemos también nombrando amigos. Y es un lugar desde donde uno puede hacer lazos, como bien dice el título mayor de este espacio, Haciendo Lazos. Y para mí es un gusto, es un honor poder trabajar con todos ustedes, intercambiar, que esa es la idea de este espacio. Yo voy a presentar el tema que he propuesto, pero espero y deseo que sea a nivel de un intercambio con todos ustedes. Así que, bueno, nos va a coordinar Mabel, así que es la que puede ir dando la palabra y demás, pero digo, siéntanse libres de decirme, bueno, ¿y eso que estás diciendo? ¿No? O sea, lo más desestructurada posible, porque hacer lazos tienen que ser flexibles, si no, no se puede hacer lazos. Si hay algo rígido, solo se quiebra, y yo espero hacer lazos. Pensaba por qué jugamos en un intercambio telefónico con Mabel, que empezó a ponerle música a las publicaciones en Instagram. Y a mí me encantó. Está cerrado tu micrófono. El tema, ¿a qué hora nos comunicamos? 1:30 de la mañana. 2 de la mañana, ¿no? Nuestros horarios son de ese nivel, ¿sí? Y me dice, ¿qué música quieres que le ponga? Y le digo, La Pucha con el Hombre, que es una canción de santiagueños, de grandes autores y músicos santiagueños como son Cuti Roberto Carabajal, y Peteco Carabajal, perdón. Digo, ¿por qué ese tema, no? Que después me dice Mabel, si quieres también puede ser otro, y así que cambiamos 3, les aclaro. Pero el primero, 4, perdón. 4, finalmente nos entusiasmamos y seguimos. Parecía un juego, pero un juego muy interesante, porque La Pucha con el Hombre a mí me remite a Santiago del Estero, lugar donde nací y con el que sigo teniendo lazos
familiares, amistosos, productivos, de trabajo, etc. Después le digo, Mabel, ¿quieres otro? Sí, le digo, pone Morería, hay Morería, que es un fado de Amalia Rodríguez que me fascina, y pienso, qué interesante mi elección, porque Morería, ¿no? Mi origen es libanés, así que algo de lo moro se encuentra en Morería. Y después le digo, Mabel, bueno, pone Carmen de Bizet, La Habanera, porque me fascina esa canción, ¿no? Así que miren por todo lo que hemos pasado. Después Mabel puso el feliz cumpleaños. Pasamos por todo esto. Y el de Silvia Rodríguez también. Y el de Silvia Rodríguez fue el primero. Fue el primero, sí, la mujer con sombrero, ¿cómo era? No me sale. Aquí no, lo necesitamos Antonio porque él canta y canta muy bien. Sí. Sí, sí, doy fe. Pero ¿por qué digo esto? Porque yo he nacido en Santiago del Estero, he vivido 10 años en Tucumán y hace 35 años que vivo aquí. Y pensaba qué juego interesante el de ser trashumante, ¿no? En realidad es como pasar, aunque pasen de muchos años estos movimientos, pasar a la manera de una caravana, ¿no? Por distintos lugares, que en el caso de marcar tantos años en tal lugar o en tal lugar o en tal lugar, lo que hago es marcar momentos de mi vida, pero no hay manera que esos momentos dejen de estar articulados, no hay manera que todos ellos me representen, que cada lazo con el que me he encontrado, que he podido construir y sostener en la vida, me haya afectado en el sentido de hacer efecto. Y pensaba que es muy interesante el tema de los exilios, ¿no? Por eso el título dice de exilios, duelos, destinos, plural, porque es absolutamente singular. En ese punto hay un componente común. Todos hemos nacido en otra parte. A mí en Tucumán me decían santiagueña, en Buenos Aires me decían tucumana, porque profesionalmente me formé allí, y ahora que estoy en Buenos Aires no saben si soy de Colombia, Venezuela o algún otro lugar. Entonces me preguntan de dónde soy, yo digo, soy santiagueña. ¿De Santiago de Chile? Es la pregunta, ¿no? No, les digo Santiago del Estero, y así. Soy un poco inubicable. Todos lo somos. Solo que yo puedo jugar contándoles parte de mi historia en movimiento concreto. Ahora, hay un punto en donde esto es totalmente posible de pensar en todos los sujetos, aunque no se hayan movido nunca de su lugar. El primer paso hacia la vida ya lo hace ingresar en el exilio, porque un sujeto nace siempre en otra parte, nace siempre en otro lugar, en el lugar del deseo de los padres, del no deseo, y hay alguien más que se hace cargo, por eso queda vivo, o queda vivo pero es psicótico, etc. Estoy haciendo como pantallazo nada más para ubicar que el exilio es estructural, y es estructural devenga en la estructura clínica que queramos. Es un exiliado el neurótico, es un exiliado el perverso y es un exiliado el psicótico, solo que las posibilidades de respuestas, según la estructura, obviamente van a ser diferentes. Y a veces no están, obviamente, pero momentos límites o fuertes en la vida hacen que se desencadenen cuestiones
como por ejemplo, pensemos, la primera separación, cuando sale de la madre, ese naciente, porque hijo todavía, niño todavía no lo puede, me parece que no se lo puede nombrar. Podemos adornarlo, decir este niñito hermoso, etcétera, pero lo primero es un naciente que si ya tuvo forma en el deseo de los padres, va a tener la posibilidad probablemente de un destino al que puede apelar, al que puede no someterse absolutamente. Y no hay garantías de que ocurra, pero hay alguna posibilidad. O sea, el primer movimiento fuerte es el nacimiento, es un desgarro estructural y estructurante. ¿Por qué? Porque desde el nacimiento nos deja expuesto a nuestra ajenidad. ¿Quién nos nombra? ¿Quién nos hace hablar? ¿Quién nos designa o nos habilita? Un otro. Siempre es un otro. No hay nada que podamos decir que es propio originalmente. Nos apropiamos de lo que los otros nos proveen. Y eso, digamos, como nos plantea Freud, somos por eso ajenos a nosotros mismos. Y fíjense, decía que situaciones límites o de fuerte impacto nos enfrenta a esta extrañeza que nos remite a ese exilio estructural. Muy común ante una situación de angustia, de pérdidas importantes, sentirse raro, sentirse extraño, no reconocerse. De alguna manera perder algo de eso que nos hace vivir la vida diaria como si fuéramos dueños de nosotros mismos. Nos apropiamos, no somos dueños. Recordemos a Freud cuando cita a Brodel en El yo y el ello y dice, no vivimos, somos vividos por poderes ignotos, ¿no? Por poderes desconocidos. Creo que esa frase es muy fuerte y nos muestra lo extraño del yo, porque cómo nos defendemos de esta sensación de no somos lo que creemos ser, nos hemos apropiado y parece que somos lo que nuestra incorporación del nombre y de los lugares en los que estamos nos hacen pensar, pero ante el movimiento fuerte de alguna pérdida en singular, y en este caso estamos viviendo una situación muy fuerte que nos abarca a todos, la situación, el sentimiento, el efecto de sentirse extraño es al menos lo que yo más escucho en la clínica. Me siento raro, me siento extraño y pienso, mis pacientes de hace 5 años, 10, 3 años, ¿decían algo así? Claro, igual decían algo así. Siempre que hay algo que irrumpe, que es de orden traumático, porque irrumpe, no nos pide permiso, entra. Bueno, no voy a ser redundante con lo del virus que nos afecta, pero es un ejemplo muy fuerte de que algo, no sabemos de dónde vino, cómo vino, no hay definiciones totales, nos invadió, nos extrañó en nuestra propia casa, y eso es en el sentido más amplio del término. Puso en juego las formas de responder a esta extrañeza, y esta extrañeza nos remite directamente a un exilio que es incurable, porque es estructural. ¿Por qué?
es incurable y por qué es estructural, porque si no hubiera habido ese desgarro que hace que, porque somos efecto del lenguaje, del inconsciente y de la ideología y la historia, es que somos sujetos en el mundo, somos efectos de esa división. Esto ya nos ingresa a la vida con una pérdida, con la inscripción de algo como si hubiera sido nuestro y lo perdimos. Y en esto, miren, a mí me maravilla, después de leer mucho Lacan, ir y volver a Freud, es para mí una experiencia realmente maravillosa y sigue siendo enriquecedora. En 1900, en Introducción a los Sueños, Freud dice, habla del naciente, no lo nombra así, pero él dice, cuando este niño de la necesidad, ¿no? La madre puede, o quien lo atiende en sus necesidades primarias, puede correrse del lugar y dejar espacios, genera la demanda, la posibilidad de demandar, de llorar pidiendo la teta, que es casi lo opuesto o lo opuesto de una teta siempre tapándole la boca, que sería, digamos, de muy mal, de muy mal diagnóstico futuro si esto siguiera así, ¿no? El cocodrilo del que nos habla Lacan, la boca del cocodrilo, tragando a este naciente. Ahora, ¿qué es lo que se inscribe cuando la madre empieza a poder privarse de darle la teta y gozar el cuerpo de su hijo? Porque no es el niño, ya sabemos, es quien lo cuida, quien lo atiende, el que tiene que privarse del cuerpo de ese hijo para que se instale un vacío, para que haya algo que le permita pasar de la demanda al deseo. Y allí dice Freud, y digo 1900 porque Lacan, por supuesto, que retoma todo esto de forma enriquecedora y maravillosa, pero ya en 1900 Freud decía esto, se inscribe un objeto como perdido. Nunca perdimos, porque nunca lo tuvimos, pero aparece esta posibilidad de una inscripción de un vacío, ¿no? Única posibilidad de que algo del deseo aliente hacia adelante, nos permita ir hacia una neurosis maravillosa o no tan maravillosa, trabajosa, como es el trabajo de vivir, porque los neuróticos decimos, y es lo mejor que nos puede pasar, es muy trabajoso vivir, y en estas épocas, aunque todas las épocas han tenido lo suyo, a veces nos da la sensación, me parece, por las cosas que hablamos o intercambiamos o escuchamos en la clínica, que se vuelve un poco más difícil, porque el mundo se ha vuelto más peligroso, porque no sabemos quién es el enemigo, que no es un otro, no es un sujeto, no tiene rostro un virus. No sabemos cómo viene, de dónde viene, si está en el aire solamente o si está en la... Nos dicen ahora no importa las superficies de contacto porque se ha comprobado que los contagios tienen que ver con la cuestión que está en el aire. Entonces, si nos atenemos a eso, creo que no nos movemos de la casa y creo que también es una manera de no generarse o intentar generar una forma de defensa, levantar defensas contra el riesgo de muerte. Porque si nos melancolizamos, creo que las defensas bajan. Estamos más frágiles y más expuestos. Por esto no hay recetas, no hay forma de decir qué es lo que hay que hacer, es singular, como cualquier exilio, es singular.
Entonces, a partir de ese punto en adelante, podríamos decir que el exilio estructural es el exilio de la completud. No vamos a poder completarnos nunca. Y si vamos al punto de la construcción de la neurosis, para nombrarla como el primer punto, nosotros sabemos que la que nos plantea con mucha claridad es Sylvia Bleichmer, una de mis grandes maestras. Ella dice, recordemos la diferencia que nos muestra el psicoanálisis entre constitución del psiquismo y construcción de subjetividad. Constitución del psiquismo es universal. Era igual hace 2 siglos, hace 3, hace 4. Sí, cómo funciona el aparato psíquico. Ahora, lo que tiene que ver con la subjetividad tiene que ver con las marcas de la época. Tiene que ver con lo que cada uno, por lo que cada uno está atravesado. Y esos son marcas de la época. Y es en ese punto en donde es imposible pensar que tal vez la forma de presentación de los síntomas van a ser diferentes según lo que la época provea o nos permita como canales para hacerlo, pero que el síntoma de una posición histérica, obsesiva, fóbica, etc., eso a nivel del aparato psíquico se sostiene. Aquí, ahora y hace 2 siglos, lo que se modifica es la presentación, la forma de presentación. Yo creo que en épocas aciagas, como han sido muchas de las cuestiones que hemos vivido, vamos a detenernos en nuestro país, las variadas formas de dictadura y la peor y más terrible de los años 70, era un marco de una época que derivaba en ciertas formas de describir, por ejemplo, qué era la juventud o qué era un adolescente o qué era... Sí, estoy hablando de conceptos que son solo significantes culturales, porque juventud es un significante cultural y adolescente es un significante cultural. Sabemos que en sí no define nada. Cuando tenemos en consulta un adolescente, al menos desde lo que yo escucho, no pienso, bueno, que es un adolescente por eso tal cosa. Estoy escuchando un sujeto y su padecimiento, que necesita nombrarse de alguna manera y se nombra adolescente, y los padres necesitan nombrarlos de alguna manera y de alguna manera justificar ciertas conductas, y bueno, es un adolescente, ¿no? Yo escucho a mi alrededor niños y niñas de 10 años, 11 años, decir, bueno, soy adolescente, ¿qué quieres? ¿No? Sí, esta cosa provocativa, tan hermosa por otro lado, tan difícil cuando se trata de ser padres de esos chicos, ¿no? En ese momento. Pero, ¿por qué? Porque si ya está cuestionando algo, ya está provocando al otro, tenemos la seguridad que hay un otro. Tenemos la seguridad, entre comillas, la palabra seguridad, por supuesto, que intenta diferenciarse. Y es ahí donde yo digo, bueno, algo debieron hacer bien estos padres para que este niño, niña, quiera diferenciarse, necesite diferenciarse. Quiere decir que se ha respetado en partes o en el movimiento del devenir de ese sujeto las diferencias genealógicas y filiatorias. Algo del orden de la genealogía y la filiación están haciendo nudo para sostener
ese sujeto que es un exiliado por estructura. Es decir, nacemos desgarrados y continuamos la vida así, pensando que decidimos absolutamente todo a veces, o que somos víctimas de un destino aciago que el otro quiso para nosotros y entonces no somos responsables de nada. No sé, hay varias, cientos, miles de formas de plantear la misma cuestión, pero pensaba en hablar del destino para ir articulando los términos, los conceptos del título que quise poner hasta este encuentro, esta charla. Y sabemos que en algún lugar, desde el psicoanálisis decimos el inconsciente es el destino. Si el inconsciente es el destino, lo cual estoy de acuerdo, freudiana y lacanianamente hablando, estoy de acuerdo si lo pensamos en sus tres registros. ¿Por qué? Porque el destino, como lo plantea Freud Más allá del principio del placer, esto que es, él dice, más allá del principio del placer está el super yo, está lo diabólico y está el destino. Pero esto nos hace reflexionar, me parece, en también un planteo freudiano que Lacan va a enriquecer, de eso no hay duda, pero es freudiano. Él nos dice, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. Y ahí tenemos en lo inconsciente no reprimido la pulsión intentando enlazarse y nunca puede enlazarse. Nunca puede enlazarse porque hay algo que queda por fuera del circuito de la represión. Por lo tanto, no hay forma de acudir a algún lazo significante, que es lo que pasa con las formaciones del inconsciente, el síntoma, los sueños, los olvidos, etc. Todos de alguna manera pueden ser relatados, pueden novelarse, no velarse y novelarse, ¿no? Lo no velado tiene que ver con eso inconsciente no reprimido, que es cuando nos acercamos desde Freud al ombligo del sueño, donde no hay manera de seguir asociando, cuando nos situamos en el aporte de Lacan, cuando nos lo nombra como el objeto A para nombrar ese vacío imposible de articular, y a la vez es porque hay un vacío que se puede articular lo articulable. Y esto que parece un juego de palabras, un psicoanalista hace mucho que tuve en mis manos un escrito de él, de Isidoro Beck, que me llamó la atención la forma de graficar esto que estoy diciendo y me pareció muy útil, por eso la transmito para compartirla. El juego del senku, ¿no? Este que tiene un orificio y todas las fichas puestas, porque tiene ese vacío que se puede jugar a comerse las fichas. En la psicosis, ese orificio no está vacío. Por eso no hay ninguna posibilidad de un movimiento desde la estructura. Es decir, no hay posibilidad de pensar que pueda entrar en un juego significante. Desde ese mismo punto de vista, tal vez tenemos que también ir a lo que Lacan nos plantea en el seminario de la psicosis, cuando nos habla de la carretera principal y nos describe la posibilidad del neurótico de haber incorporado, haberse inscrito a esa carretera principal, aunque a veces se pierda por los caminos del costado, por los caminitos
que llevan a otro lugar porque nos perdemos. Él nos dice en ese para mí maravilloso artículo que en el psicótico no hay carretera principal. Por eso vive perdido en los caminitos que solo hacen signo. Por eso es que tiene que venir desde afuera algo que lo sostenga para que no se pierda de alguna manera. Y eso es una diferencia muy fuerte entre la neurosis y la psicosis. No estoy hablando de más o menos sufrimiento, de posibilidades de un nacer con más posibilidades en la neurosis que en la psicosis respecto de este sufrimiento. Porque si en la neurosis el desgarro es estructural, el exilio es estructural y estamos exiliados de la plenitud y la vamos a buscar toda la vida. Por eso nos siguen vendiendo el mejor televisor del mundo que nos da la felicidad, el mejor iPhone, el mejor, ¿no? Sea feliz y tome la bebida esa, que no le voy a hacer propaganda, Coca-Cola. Bueno, todo aquello que se pone en juego, que los publicistas la tienen clarísima, los buenos publicistas saben con qué del sujeto jugar, que es prometerle la completud. Sin llegar a eso, también en la vida amorosa pensamos que vamos a encontrar un otro que nos complete y creemos esto de los corazones partidos en la época de mi adolescencia, por lo menos. No sé si sigue siendo así, creo que no, ya no se dan medallitas con corazones partidos, pero se mandan emoticones, porque yo vi emoticones de corazones partidos, lo vi y me lo contaron mis pacientes. Así que virtualmente sigue siendo ese el concepto. Partido y dolorosamente partido, pero si se encuentra con su otra mitad, completo y por lo tanto feliz. Bueno, una idealización como cualquiera, como cualquier otra, nada más que esta es poderosa. ¿Por qué? Porque nos enfrenta con nuestra finitud y nos enfrenta con ese otro que nos constituyó como un otro que también desea, un otro fallido, un otro que hizo tan mal las cosas, entre comillas, que nos hizo incompletos. Por esto las formas de defenderse en relación a el otro desea, y la pregunta es ese ¿qué voy? Que nos dice Lacan, ¿no? ¿Qué me quiere el otro? Porque si el otro desea, ¿qué quiere de mí? ¿Qué me quiere? ¿No? ¿Me quiere fracasado? ¿Me quiere muerto? Perdón, voy a sacar esto de aquí porque eso es Amarcord, otra música que me gusta mucho, Mabel. Perdón, la interrupción. ¿Ven? Nada es completo, no me funciona nada completo y yo digo siempre, yo jamás ofendería a Alá. Es una forma de decir, no soy musulmana, les aclaro, no soy religiosa en ningún sentido, pero yo aprendí que las alfombras orientales tan bellamente anudadas, hay un relato sobre esto que es muy gráfico también. La tejedora no hace el último nudo y quien está observándola le dice, es tan hermoso lo que haces, es tan perfecto, ¿por qué no haces ese último nudo? No, contesta ella, tengo que dejar ese último nudo desatado para no ofender a Alá. Entonces a mí cuando me dicen, ¿sabes hacer tal cosa? No, yo no ofendo a Alá, yo no sé ni esto, ni lo otro, ni lo otro. Bueno, me pasa en la clínica también, me pasa en la vida de relación y al menos en lo personal me flexibiliza y me permite escuchar desde un lugar diferente. Menos imperativo, menos serás la mejor psicoanalista del mundo o no serás nada.
¿no? Yo tengo claro que soy una más de una serie y que todo el tiempo me interrogo por mis errores o por la posibilidad de mis errores. Pero también en algún momento creo que es importante pensar que esto que decía, enfrentarnos al que el otro desea, es la verdadera tragedia, dice Lacan, ¿no? En el Seminario 7. La verdadera tragedia del sujeto es que hay un otro que desea, que es efecto del deseo de un otro. Y eso en el mejor de los casos. Eso si somos maravillosos neuróticos, por decirlo de alguna manera. Bueno, es desde ese lugar, yo pensaba, ¿a dónde nos lleva, ¿no? un análisis? Un análisis no resuelve el exilio estructural, sería imposible. Sería atentatorio creer que es posible, comillas, curar a alguien del desgarro estructural, si el analista mismo está atravesado por esto, ¿no? Es decir, es a partir del desgarro que es posible construir, tejer, elaborar, novelar y soportar que hay vacíos que no se pueden llenar. Y allí aparece el punto más fuerte para hablar en relación a la posibilidad de los duelos. Porque la vida entera de cualquier sujeto está construida en relación a pérdidas. Porque una madre o una gestante pudo parir, es que hay un posible niño en el mundo, un posible otro niño más en el mundo, que devendrá sujeto o no. Será posible que continúe la vida o no. Desde eso en adelante, cada paso que damos en nuestra construcción como sujetos implica un duelo, implica todos los días pequeños o grandes duelos que reactualizan esa pérdida estructural, esa pérdida de algo que nunca fue nuestro, porque nunca fuimos autónomos, y que se nos juega en las pérdidas que con que nos enfrentamos en la vida. Pérdidas de seres queridos, pérdidas de pasar de una etapa a otra, pérdidas de un amor, pérdidas. La vida está construida desde esos agujeros, desde ese malestar estructural, que lo hace decir a Freud en El malestar en la cultura, porque hay malestar, hay cultura, ¿no? Que yo creo que es importantísimo pensar que no es desde el bienestar, entre comillas, desde donde construimos porque hay malestar. Alguien muy cercano a mí, que pintaba maravillas, decía, yo pinto como una fatalidad, no puedo dejar de pintar, ¿no? Y yo creo que cuando el pathos, la pasión está puesta en el psicoanálisis, en los lazos amorosos, distribuidos en aquello a lo que nos dediquemos, etc., es posible negociar. Pathos, pasión, es decir, estoy hablando del concepto de pathos como patología, como aquello que nos hace sufrir, como aquello que es difícil de enlazar, y que cuando nos cuesta levantarnos en el cada día, al menos creo que yo he visto eso de cerca y en la clínica y en la vida misma, que
así, en este momento podría decir así: qué suerte que hoy me levanté y abrí esta computadora, porque estoy aquí con ustedes, que espero que podamos intercambiar dentro de unos minutos, y es poner algo del pathos a producir, algo del pathos que si no puede ser puesto en otra cosa, se vuelca en nosotros mismos. Y eso es duelo y melancolía de Freud. En la sombra del objeto, ¿no? Nos coagula el yo, dicho un poco más o menos de esta forma. Es decir, no hay nadie más apasionado que un melancólico, no existe. Y aparentemente decimos, bueno, desde la cosa cotidiana, pero este sujeto que está tirado en la cama, que se siente el peor de todos, que es lo peor de lo peor de lo peor, etcétera, etcétera, y que no puede salir de ese estado de melancolización, no estoy hablando de psicosis melancólica, ¿de momentos de melancolización. Bueno, es un gran apasionado, el pathos está puesto sobre sí mismo. El mundo no existe, a no ser que sea para definirlo como el más sufriente, ¿no? Como víctima de un mal destino. Y ahí viene algo que para mí es importante de resaltar. Si el destino es posible de pensar en los tres registros, real, imaginario y simbólico, es posible pensar el super yo en los tres registros, imaginario, real y simbólico. Los exilios, el concepto de exilio, también puede ser pensado en los tres registros, porque habrá un punto en donde toca un real que, mientras esté anudado a lo simbólico e imaginario, nos permite adueñarnos de una vida con los cortes, con las quiebres, con los momentos en donde nos perdemos, pero es posible volver a anudar. Estoy hablando siempre de la neurosis al decir esto. Ahora, ¿cómo defendernos, entre comillas, la palabra, pero el concepto de defensa, que lo trabajó muy bien Raquel Vargas? Lo que escuché, leí de Raquel tuyo, la verdad que es muy rico. Les digo a los que no la han leído que la escuchen o la lean. Porque ¿de qué se defiende el sujeto? Se defiende de la incompletud. Se defiende de lo que el deseo del otro le muestra, que es que el otro no le puede dar garantías. Y esto le permitirá, el devenir de esto le permitirá la posición fantasmática de un neurótico o de un perverso, o la imposibilidad de armar un fantasma donde se articule lo simbólico solo desde afuera, o sea, no por propia estructura, como en la psicosis. Pensemos el sujeto barrado, el articulador y el A, para el fantasma en la neurosis, digamos, fantasía inconsciente que se empieza a anudar Freud al hablarlo así, y fantasma fundamental, como nos enseña Lacan, que tiene carácter de axioma, es un indiscutible, es a partir de eso que se genera la vida de ese sujeto, la historia de ese sujeto, etc. Sí, una forma de defendernos de aquello que está en el mismo hecho de nacer, es que nacemos para morir. ¿Por qué vale la pena vivir?, le decían a Freud, y él decía por eso mismo, porque como vamos a morir, es muy interesante apostar a vivir, ¿no? Es decir, justamente por eso, porque hay algo que termina.
Pensaba en el concepto de exilio y pensaba también tan estructural es que cuando se juega en la realidad impuesto o elegido, mucho peor si es impuesto, generalmente, obviamente, y con los efectos que esto trae, pero también, aunque fuera elegido, nos va a enfrentar con este punto estructural. No, es imposible que no nos roce, por lo menos, no nos toque en ese punto. ¿Por qué? Porque nos lleva a, supongamos, elijo, entre comillas, ir a vivir a Barcelona, qué sé yo. Me salió eso porque me gusta Barcelona. Bueno, digo, Río de Janeiro, que me encanta. Elegido, vamos a suponer que uno arma todo para que esto ocurra de la mejor manera y profesionalmente y todo lo que nos hace de la vida una vida que vamos eligiéndola de esa manera. Igual vamos a escuchar otras lenguas, igualmente nos vamos a sentir fuera de lo que habíamos creído que era nuestra patria, fuera de la llamada, mal llamada, lengua materna, ¿no? Digo mal llamada porque sí, ahí es importante para mí resaltar que se trata de, al menos que entendamos lengua materna como un significante de la función, de las funciones que atañen a la formación de un sujeto, que hacen posible la construcción de un árbol genealógico, no importa si es madre, padre, etc. Ya sabemos que son funciones. Porque, ¿qué es lo fundante para este sujeto? Es la transmisión de estos padres, y la transmisión no puede ser más que traumática. No hay manera que no sea traumática. Esa es la verdadera transmisión. Sujetos traumatizados, constituidos como extranjeros desde el inicio. Entonces, cuando eso lo jugamos en la realidad concreta, por más elegido que esto sea, yo creo que es muy difícil que no nos increpe, que es muy difícil que no sea, más allá de que sea elegido, que no sea con algo de angustia en juego, porque también va a implicar duelos. Así como la vida implica pequeños y grandes duelos que a veces no llegamos ni siquiera a ubicar, bueno, desde nuestro lugar como analistas, cada sesión implica una pérdida de algo. Una palabra es una pérdida. Y el trabajo alrededor de una formación del inconsciente implica una pérdida. El encontrarse con un otro que no nos indica cómo vivir también es una pérdida. Es decir, implica una pérdida, un no poder sostener todo el tiempo que el otro sabe de nosotros. Y ese es el trabajo analítico por excelencia, ¿no? La entrada en análisis transferencialmente, pero un lugar de supuesto saber desde el analista. Lugar que en el devenir de un análisis hará que en algún momento nos dejen tirados por ahí, no nos enteremos más qué pasó con nuestros pacientes, aunque nosotros, yo por lo menos, muchas veces quisiera saber qué le pasó, cómo siguió su vida, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo mejor que nos puede, creo yo, suceder como analistas es que, aunque nosotros les digamos, bueno, que tengan, que supongamos que lo hacemos, cuénteme después cómo va su vida, no se va a acordar más de nosotros, y nosotros, pero ¿cómo? Estuvo 10 años conmigo, desde los 16 a los 26, y bueno, etcétera, no importa. Digo, son pequeñas confesiones de una forma de trabajo en la que yo creo que es muy importante acoger
aquel que padece, para que pueda después, en el trayecto de un análisis, duelos permanentes de por medio, pueda responsabilizarse de sus actos, pueda responsabilizarse de sus elecciones. Porque fíjense, no hay nada más cómodo y más gozoso, terriblemente cruel y terrible, que el sometimiento victimal a un otro. Pero es, comillas, cómodo, porque no hay que hacerse cargo ni responsable de ningún acto. Y la prueba de esto la tenemos en muchas relaciones, donde las relaciones son de esta naturaleza, de estas características, ¿no? Hay alguien que impone y el otro se somete, y si lo llevamos a los pueblos, bueno, no hay nada como decirle, como que un líder asuma el lugar del que sabe lo que ese pueblo debe hacer o necesita. Entonces, bajas directivas, por eso se propone como un otro completo que sabe lo que el otro desea, o sea, desde un lugar absolutamente perverso, por supuesto, y desde este punto tan difícil que es hacerse cargo de uno mismo, hacerse cargo de los propios actos, es a cambio de la libertad de la vida, etc. Hay muchos sujetos que aceptan, soportan, y no solo aceptan, soportan, buscan ese tipo de entorno. Si no, no son explicables los grandes fundamentalismos y las grandes dictaduras de las distintas épocas. Porque, ¿qué es un fundamentalismo? En cualquier ámbito. Yo conozco sectas psicoanalíticas, por lo tanto fundamentalistas. Por eso digo siempre gracias porque APSIVA tenga estas características, porque soportamos las diferencias de cada uno. No hay bajadas de línea. Si les subiera, les aseguro que yo estaría lejísimo. ¿No? Digo, es esta posibilidad de sabernos pares, colegas, y de no tener el temor de decir algo que que nos haga quedar mal, que sea un error. O sea, es la posibilidad de poder hablar tranquilo. Y digo los fundamentalismos porque fíjense qué es lo que promete el fundamentalismo. Promete que hay una única verdad. Si hay una única verdad, hay un otro completo. Si hay un otro completo, me promete la eternidad. Me promete la ausencia de responsabilidad. Me indica qué es lo que debo hacer o no puedo hacer o tengo que hacer, por lo tanto no tengo que decidir nada. Los fundamentalismos están sostenidos en ese punto humano, demasiado humano, según Nietzsche, ¿no? Que tenemos todos, en donde ante una promesa de manejar nuestras vidas, entregamos nuestras vidas. Se trate de una pareja, se trate de una relación laboral, se trate de una relación profesional en psicoanálisis, de un psicoanalista y sus pacientes, porque lamentablemente sabemos que tenemos también analistas perversos. Y bueno, hay de todo, como en la viña del Señor, dice el refrán, ¿no? O sea, hay de todo en todas las formas de expresión humana. ¿Y qué supone soportar las diferencias? Supone soportar que no es lo mismo funcionar como padre que como hijo, que no es lo mismo ser una rama de un árbol genealógico que ser el tronco de ese árbol genealógico. O sea, no hay paridad.
porque en cuanto hay paridad, se pierden las diferencias y la posibilidad de separación, esa que permite vivir y apostar al deseo, se pierde. Yo lo tengo en mi clínica permanentemente como ejemplo a esto, ¿no? O sea, chicos, chicas, chiques muy jóvenes que sus madres o padres hacen todo lo necesario para mantenerse permanentemente jóvenes, un imposible, pero digamos la ilusión, y le piden ropa a sus hijas, por ejemplo, para salir, ¿no? Que no está ni mal ni bien, yo no estoy juzgando eso, digo, mientras se respeten que funcionan de forma diferente, pero yo estoy acordándome de un ejemplo muy puntual. La madre le decía a la hija todo el tiempo, estás gorda, deja de comer. Les aseguro que esta joven era, digamos, por decirlo de alguna manera gráfica, un talle normal, normal común para su edad, para su estatura, etc. Pero la madre la hostigaba con esto y le decía, porque tu ropa me queda grande. La madre a la hija, no al revés. Más allá del tamaño del cuerpo, yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que la madre no puede ser amiga de los hijos, ni el padre, madre, quien funcione así, y que esto de, yo lo escuché con mucha claridad en varias ocasiones, esto de, fuimos a la previa con el grupo de amigos y volvimos a la casa dados vuelta, entiéndase, habiendo tomado, ingerido lo que se les ocurra, dados vuelta. Y la madre los recibió, no dijo nada, y esta chica decía, ¿qué espera que haga para decirme, pará, vos no podés pasarte así, ni con la bebida, ni con las pastillas, ni con... O sea, esto no. Entonces, si no mantenemos las diferencias genealógicas y filiatorias, es imposible sostener el deseo. Y esto nos lleva a ser presos de los efectos imperativos del super yo. Voy a redondear con algo para que podamos abrir al intercambio, si les parece, porque son temas que yo sigo trabajando, porque me apasionan, se habrán dado cuenta que no paro de hablar. Podemos pensar así. El sujeto está entre bendiciones y maldiciones. Bendito o maldito. Bien dicho, mal dicho. Bien hablado, mal hablado. Habilitado, no habilitado. Alguien que es maldecido, la maldición lo expulsa hacia un destino que es imposible de apelar. La habilitación de la bendición permite apelar al destino, que es lo que hacemos en todos nuestros trabajos como analistas, que un sujeto, o al menos intentamos, que ese sujeto pueda apelar a lo que creía que era su destino y que tiene que ver con su fantasma fundamental, y que hay una frase que lo inscribió, pero justamente el trabajo de un análisis pasa por, no es cambiar la frase que lo inscribió, sino una posición diferente para escuchar esa frase, para poder escucharla y no le haga ruido y lo convoque a destruirse, por ejemplo, ¿no? Bueno, mis intereses de trabajo han ido por todos estos lados. Tengo
mucho más para compartir con ustedes, pero me parece que no sé qué piensa la Mabel, la coordinadora, pero sí, si podemos abrir. Sí, me parece que muchas gracias, María, porque veo que hay gente que se está retirando, pero quizás se le hace tarde, así que podría aprovechar como para darle la voz a los que tengan ganas de hacer alguna aportación. Me encantaría. Muchas gracias por todo el recorrido, muy, muy, muy interesante, y concuerdo en todo. Aunque hemos tenido diferentes lugares de formación, coincidimos. Bendito sea. Así es, bendito, no maldito. No. Algo de maldito hay siempre en cualquier articulación subjetiva, ¿no? Porque no nos desprendemos del imperativo superyoico, lo intentamos negociar. Exacto. Que se convierta en habilitación. Bueno, María Gómez, Antonio Campos, que son conocidos de María, si quieren acotar algo, Raquel, no está tu nombre, quien cursa conmigo, sí, pero no aparece tu nombre, aparece tu apellido. Luciana. Néstor, también. Néstor, Ana María. Yo no los veo a Ana María Simadoro. Ana, yo veo como 7. ¿No? Claro, cada uno. Raquel está también. Si yo tienen ganas de tenía una reflexión y me gustaría conocer tu opinión, María. Sí. Pensaba en los adolescentes y en el exilio que están viviendo de la escuela, ¿no? Y de sus pares y de este encuentro tan necesario para esa diferenciación. Sí. ¿Qué opinás vos que puede llegar a traerles, ¿no? Si esto persiste en el tiempo. Siento más seguro, ¿no? Pero... Sí, bueno, yo lo pienso. No tengo nada cerrado, por supuesto, pero a mí me hace pensar que lo que hay que sostener, si lo que hay que sostener son las diferencias para que algo funcione, para que un sujeto funcione como deseante, para que tenga la posibilidad de digamos, negociar con su padecimiento, yo creo que este encierro, este exilio que nos toca vivir por la pandemia, lo que nos hace es remitirnos a ese exilio estructural. De pronto no hay certidumbres ningunas, no la tenemos los adultos, no la tiene nadie. Yo creo que como para pensar esta cuestión, yo pienso que si la elaboración de un relato, de un mito, de una novela, permite ubicarnos en una genealogía y filiación, dicha de distinta manera por Freud y Lacan, pero desde el mismo punto de vista, son necesarios los rituales. Todos los rituales se van modificando porque no tenemos la posibilidad de hacer la fiesta de fin de año del 5º año del colegio no sé cuál. ¿Qué me tocó? Me ofrecieron y dije, yo no sé qué voy a hacer en esa charla, pero me interesó la experiencia. De un colegio de Santiago del Estero, justamente, el equipo de gabinete me pide una charla de orientación vocacional, que le ponemos comillas, pero es de orientación vocacional, para sus últimos cursos de la escuela. Y el planteo de los adultos era, pobres los chicos, pobres víctimas de este momento en donde no ven a sus amigos o lo ven poco, no van a tener el viaje llamado de estudio, de egresados, no van a tener la fiesta de fin de año, no va a haber, todo lo que no
¿no? Entonces, yo, además de que la charla fue interesantísima, los chicos participaron porque yo fui tan cruel como estoy hablando con ustedes, les aclaro. Como dice aquí mi amiga María del Carmen, te escucho y para eso por eso no necesito ver películas de terror, ¿no? O sea, porque digo cosas horribles, me parece. Pero bueno, estoy un poco de humor en esto. En realidad, lo que hay que pensar es qué nuevos rituales se pueden hacer que no van a sustituir, porque es como la pérdida de un ser querido o de una situación. No hay sustitución completa, no, algo quedará perdido. Pero si podemos armar alguna forma de ritualización, nosotros sabemos que los ritos nos permiten recrear la posibilidad de ubicarnos en relación a un origen, a un mito, que esto es lo que nos permite pensar la neurosis y pensar de alguna manera las construcciones sociales que hacen posible y que también se han visto muy afectadas y uno lo ha vivido en forma cercana y es realmente terrible, no poder despedir a alguien que se nos muere. Bueno, ¿qué otras formas mínimas de ritual podríamos pensar todos para que nos permita de alguna manera entrar en ese escenario que hace que un duelo sea reconocido por el otro social para que sea posible soportar la pérdida, para que sea posible el desprendimiento? Yo lo pienso desde ahí. Muchísimas gracias. Por nada. Me encantaría escucharlos, les aclaro. Anímense a decir lo que piensan, me encantaría, yo aprendo de ustedes. Yo pienso que lo que decía María Esther también hay una paradoja, ¿no? Porque tanto se pregunta, bueno, ya sabemos que se ha politizado la cuestión, pero bueno, además se pregunta si le hace bien al chico, si le hace mal, qué va a pasar. Bueno, nadie sabe qué va a pasar, pero nadie piensa que cuando está en la presencialidad, sobre todo en la primaria y los últimos grados del jardín, están con tapabocas. O sea que son chicos que se le han tapado la boca. Sí, bueno, veremos los efectos en algún momento, ¿no? Claro, veremos sea, no es solo que si van o no van a la escuela, es que de por sí lo que está por decir o lo que pueden decir se ha complicado hacerse escuchar de una manera hasta casi presencial, puede ser peor aún, porque hablando desde su computadora puede hablar. Entonces, yo creo que es peor presencial. Nadie ha tocado ese tema no es tocado. Y vos ves a los chicos saliendo del colegio todos con los tapabocas, que está bien, es una manera de preservarse. Es necesario. Claro, pero eso va a traer consecuencias también, y nadie habla de eso, es sí estar o no estar. Pero no, hay un agravante tremendo que es el tapabocas, que nada menos, ¿no? Como se lo llama acá, no, tapabocas. Tapabocas. Sí, y fíjense que desde ese lugar es repensar qué aporta el psicoanálisis, que creo que como Lacan dijo en su momento, en Psicoanálisis y Religión, es el punto de pensar ese padre de dos caras, ¿no? Si no las negociamos, quedamos maldecidos, nos maldijo a alguien y por eso tenemos esta peste, que es lo que usó la Iglesia en las épocas de la Inquisición. Mataban a las mujeres por brujas porque obviamente tenían que recuperar credibilidad por la peste negra que mató a miles de personas. Entonces, el enemigo era una mujer bruja, que es lo mismo que decir alguien que desea. El deseo es peligroso. Y como vos traías, Mabel, el tapabocas, ¿cómo le decimos a un chico, mira,
a pesar de que te tapamos la boca, habla, quiero escucharte. A mí me parece más sano, entre comillas la palabra sano, pero más sano, trabajar como estamos haciendo nosotros, que nos vemos, nos escuchamos, vemos los gestos y vemos la boca moverse para decir algo, no está tapada, que además es nariz y boca, quedan los ojos nada más. A mí me parece mucho más productivo, digamos, que mantener una burbuja en una escuela o en un colegio o en una universidad con todos la mitad de la cara tapada. Yo lo veo de esa manera, no tengo idea qué puede pasar, pero... Nadie ha pensado en los sordos mudos, por ejemplo. Por ejemplo. Que leen los labios. Tal cual. Bueno, ahí también, por esto, vuelve a un concepto muy fuerte que tenía como para decir algo, pero me he entusiasmado y es demasiado. El lugar del cuerpo para el psicoanálisis. ¿Qué es el cuerpo para el psicoanálisis? El cuerpo es ese efecto del lenguaje inconsciente e ideología. Eso es el cuerpo para el psicoanálisis. Por eso, digo, más allá de todas las versiones que podamos plantear, ese concepto de sí mismo es siempre otro cuerpo. Es un cuerpo afectado, es un cuerpo traumatizado, si no, no es un cuerpo de un sujeto de deseo, que es lo que escucho muchas veces en gente que viene de la psicología, no del psicoanálisis, que plantean cuestiones como, bueno, pero nosotros los psicólogos, o los psicólogos sociales, o los etcétera, planteamos a la persona, ya estamos lejos del psicoanálisis, en su forma integral, psico-biosocial. Entonces yo les digo, porque son ámbitos donde me toca a veces trabajar y escucho esto y digo, bueno, si piensan, el psicoanálisis también entiende lo biopsicosocial, lo que pasa es que entiende diferente lo bio, lo psico y lo social. No es algo que deba integrarse, el sujeto es efecto de todo esto. Pero bueno, es indudable, María, que a mí se me ocurría agregar un poquito y ya me parece que si no hay preguntas ir cerrando, pues se está haciendo un poquito tarde, quizás para que no se nos canse para otra invitación. No porque los cansemos, sino porque se hace extenso. Largo. Pero se me ocurría pensar en este tema de la pandemia, que en relación a lo que vos decías, que hay un real que se ha impuesto de tal manera, masivamente, que llevó en el mundo entero, porque no es acá, a posiciones fundamentalistas, que es lo que vos decías, para no tolerar justamente que todos estamos en la misma posición y hacen diferencia con la política siendo fundamentalistas, que de ahí han surgido estos gobernantes locos, ya lo podríamos llamar locos, a la manera de Lacan, que se han salido de la horma, no en el sentido que han perdido los límites y no creen en el virus, cuando, como bien decías vos, es una creencia loca, porque ni siquiera es que no existe. Es una creencia delirante. Claro, por eso hay un real ahí que solamente se puede morigerar con la palabra. Y la palabra es lo que más está diezmada en este momento, justamente porque es lo que transmite el virus, hablar. Así es. Está complicado, digamos, no sabemos las consecuencias. No lo sabemos. Víctor, ¿querés agregar algo que te veo ahí muy interesado? No, la verdad que no sé si se escucha porque... Sí, se escucha. Sí. No, me gustó muchísimo, inclusive yo me quedé pensando otro costado que es la cuestión del exilio y pensaba en la idea, inclusive creo que Lacan trabaja esta cuestión de la extranjeridad, exterioridad, y en ese sentido, digamos, pensaba un poco la cuestión topológica de la banda de Moebius, donde me parece que el hablante
se maneja entre esa exterioridad-interioridad, ¿no? Claro. Habita ese espacio exterior-interior, ¿no? Podría agregar un poco a lo que vos decías respecto del exilio, ¿no? Y acuerdo con esto del exilio, que en realidad el exilio es fundante porque el lenguaje, la entrada con el lenguaje nos hace extranjeros, ¿no? Sí, claro. Y casi que pensaba que en este ser extranjeros, casi por estructura, la paradoja que se está jugando en el mundo también con la pandemia y las vacunas, donde la vacuna está produciendo una segregación, pero y una extranjeridad del lado de la segregación, cosa que el psicoanálisis no plantea, ¿no? En todo caso, el psicoanálisis plantea una extranjeridad como, digamos, la aportación misma del lenguaje, a diferencia de lo que se está presentando hoy día, ¿no? Que es, bueno, dime qué vacuna tienes y te diré a qué lado del mundo perteneces, ¿no? Más o menos, que es un disparate, pero es otra de las... ¿O a dónde puedes ir? O a dónde puedes ir, ¿no? Hoy había una discusión respecto de esto donde la Unión Europea creo que enunció que los que tienen la Sputnik no podían entrar, ¿no? Bueno, un disparate... Está claro, así. ¿No? Que digo, tiene un recorrido distinto al que vos planteabas. Me parece que una cosa es esa exterioridad, esa extranjeridad, ese exilio propio del lenguaje, y entonces cada uno nos tendremos que ver con eso, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos una vida con esa extranjeridad? Sí. Y otra cosa es la segregación de la geopolítica, ¿no? En este caso de las vacunas. Bueno, es un agregado simplemente para... Sí, pero es un aporte, gracias. Muy linda, y además me sirvió un poco lo del exilio, porque yo pensaba que todos somos exiliados porque todos somos inclasificables, que es un poco el tema que trabajo con la locura. Así que nadie clasifica con nada porque cada uno somos uno, y cada uno portamos un goce muy singular, así que en ese sentido me parece que el exilio también a mí se me presentaba en la idea de lo inclasificable, ¿no? O sea, no clasificamos uno por uno. Esa es una idea también que, bueno, la comparto con ustedes. Así que gracias. Raquel, ¿vos querías agregar algo? A mí también, porque es tarde, tenemos mucho tiempo para ir retomando varios temas de cada noche, ¿no? Que se plantean como estas charlas de encuentro, y lo que María Esther hoy traía. A mí me recordaba hoy alguien que Lacan dice que la realidad es sólida. Y es verdad, nosotros tenemos solamente la realidad psíquica que puede ser transmitida a partir de lo que es hablado, y no tenemos muchas opciones para penetrar esa solidez de la realidad, salvo por las ficciones que cada uno puede ir armando. El tiempo va a decir qué se puede hacer con todo eso. Por lo pronto tenemos ese viejo instrumento que es el de la palabra, aunque esté un poco diferenciado o amordazado por los tapabocas o por lo que sea. Y recordaba esta referencia de la realidad, que me parece que más que nunca podemos empezar a rastrear algunas cosas de las relaciones del psicoanálisis con la realidad. De hecho, hay un texto de Lacan, un escrito que se llama así, Las relaciones del psicoanálisis con la realidad, y que nos dice ahí muy claramente que no somos guardián de la realidad colectiva. Claro. Que nuestra función está alrededor de otro punto que me parece que hoy María Esther traía muy bien. Y para terminar eso, ¿no? Felicitarla por la exposición, y tener presente este punto de Freud, que hay cosas que por ahí, como decíamos la otra vez, están un poquito de modé, o algunas cosas las podemos dar por algo de su tiempo, pero hay otras que son perennes. Una de ellas es el concepto de pulsión. Me parece que no hay otro concepto tan con tanta fuerza como indica su concepto mismo, y el texto, que cada uno de los textos tiene este tema y este punto de la pulsión presente, y en la exposición de María Esther
hay un concepto que es el de duelo, y ese texto mayor de Freud, en donde trabaja duelo y melancolía, habla de las dificultades que tiene el yo cada vez que enfrenta un duelo, ¿no? Por lo tanto, tal vez las relaciones del yo y de la realidad en nuestra actualidad son cosas que nos van a ir haciendo transitar las diferentes charlas que se propone como estos encuentros entre la comunidad y el psicoanálisis. Así es, sí. Bueno, aprovechando lo que habló Raquel, los invitamos a entrar al sitio de APSIVA, que es apsiva.buenosaires@gmail.com, y ahí está todo, van a tener toda la información que quieran recibir acerca de los cursos. Néstor también está a cargo de la parte asistencial y de derivaciones, y también se van a empezar a dar seminarios en vivo, porque los cursos son grabados. Acá tenemos nuestro querido Francisco Meneses, que está de Porto Alegre. Buenas noches, linda noche. Apunté una hoja de cuaderno con cuestiones para la próxima vez. Muy bien. Vamos a encargar una pizza y nos quedamos hasta mañana. Bueno, muchas gracias a todos, María, Antonio, hay muchas personas que nos veo, Raquel, Néstor. Bueno, y a vos, María Esther, muchas gracias por este rato brindado y donado a APSIVA. Bueno, gracias, María Esther. Yo quería decir algo antes de que se retire. Gracias, María Esther. Ana María. Gracias, María Esther, interesante. Pero bueno, el tema de la boca, pero todavía nos queda la mirada descubierta, y la mirada, por suerte, es estructurante del psiquismo. Así que de la mirada todavía no está todo perdido. No está todo perdido. Aparte es cierto, lo oído y lo visto. Podemos mirar y seguir, construyendo subjetividades, ¿no? Tal cual. Gracias, Mabel, gracias, María. Gracias a ustedes. Gracias, Gloria, muchas gracias por estar.